Hoy les traigo una pregunta. ¿Y si el problema no es la Matrix o la dimensión en la que tenemos que jugar, sino que nunca nos enseñaron cómo se juega este juego? En las redes sociales vemos a muchas personas hablar realmente de esta Matrix o de esta realidad o de las dimensiones. Hay personas que hablan de quinta dimensión, octava dimensión. En realidad son muchas más que estas dimensiones. Pero la cuestión no es cuántas dimensiones hay. Una de las cosas que tal vez deberíamos de entender es quién realmente entiende cómo se juega este tablero en el que estamos. Porque qué interesa si hay quinta, octava, novena, enésima dimensión si ni siquiera somos capaces de entender cómo jugamos en esta. El 2026 nos marca el inicio de un nuevo ciclo. Algo comienza, por lo tanto, algo se quedó atrás, algo terminó. Y después hablaremos un poco del concepto de lo que es realmente el pasado. Pero si el 2026 es un año de inicio de ciclo que nos invita a comenzar, a iniciar, cabe preguntarnos realmente cómo se va a mover esta energía del 2026. Y mira que la energía que va a estar predominando para mover la energía de inicio es la energía de la rueda de la fortuna. Es decir, como todos entendemos que la rueda de la fortuna, y si no te invito a que lo busques o mires otro de mis videos, es ese movimiento que nos impulsa a ir hacia adelante. Fortuna. La fortuna no toda tiene que ser desde un concepto positivo. Pueden haber ganancias y pueden haber pérdidas. Esa es la rueda de la fortuna. Algunas cosas van a venir en positivo, otras no en tanto positivo, pero vamos a tener que saber cómo esa dinámica se nos va a estar presentando y afectando a cada uno de nosotros. Lo interesante en este inicio del ciclo es que muchas de las reglas de este juego se nos van a hacer visibles. Así como se hicieron visibles en el momento en que el ciclo anterior inició y que se terminó, en este inicio vamos a tener las reglas también del ciclo nuevo. Por eso es importante que prestemos atención a lo que nosotros estamos proyectando en nuestro entorno y en nuestro alrededor y asimismo en nuestro interior para poder tener claro cuáles son esas reglas con las que vamos a empezar este nuevo ciclo. Entonces la idea de este video no es cómo sales del juego, sino cómo lo juegas. Salir, olvídate de eso, pero cómo lo juegas. ¿Qué es el juego entonces? Preguntémonos, ¿qué es el juego? ¿Cuál es tu juego? Eso es importante que tengamos en claro. Mi juego no tiene nada que ver con el tuyo. Esta experiencia dentro de esta dimensión es individual. Lo que me aplica a mí no es lo que te aplica a ti. Lo que me aplica a mí no te aplica a ti. Todos tenemos una experiencia dentro de este juego que nos hace ser una experiencia individual. Por eso yo siempre digo que esto es para adentro. Para vivir esta experiencia hay que ir hacia adentro. No podemos estar tratando de experimentarlo con lo que nos está rodeando o con lo que nos atrapa, porque la verdad es que las cuestiones materiales son los que nos anclan a no poder vivir la experiencia, pero están diseñadas para que nosotros nos distraigamos y no completemos la misión. Entonces, la experiencia del juego es como la vivimos dentro de esta Matrix. Esto no es espiritual y no es material. De hecho, es poder tener el concepto espiritual y material e integrarlo y poderlo hacer real en este plano. Es poder conceptualizar esas dos energías, espiritual y material, porque la una necesita de la otra y poderlas vivir dentro de este plano dimensional. No se trata de bueno, no se trata de malo. No es que si eres totalmente espiritual, eres absolutamente bueno, no hay tal cosa. O si eres absolutamente material, entonces eres malo o eres mejor. Tampoco se trata de eso. No hay una polaridad. Una de las trampas de esta Matrix se debe a la polaridad. En el momento en que tú te polarizas, quiere decir que el juego te atrapó y no estás jugando el juego. Esto se trata de experiencia, pero no de una experiencia como nosotros la vemos desde el plano humano o terrenal, como nos lo han enseñado, es decir, si tú puedes sentir, si tú puedes tener esa capacidad de experimentar todo lo que es material, entonces estás viviendo la experiencia de la Matrix. No realmente, por eso les digo que no se trata realmente de una experiencia material, tampoco de una experiencia espiritual, sino que hay que integrar ambas para poder saber cómo vas a jugar el juego. Una de las claves de este juego es poder tener la conciencia en movimiento. La conciencia, más allá de ser despierta,
y ya hablaremos de eso, es tener la capacidad de entender y comprender lo que está yéndose hacia adentro. Algo de lo que yo siempre digo de este juego es algo que las abuelas decían antiguamente, y es que esta vida es cruel y este juego no es cómodo. Este juego es cruel, no es cómodo, no viene para brindarte comodidad. Realmente los jugadores, y esa es otra parte que van a entender más adelante, los que están jugando el juego no están cómodos. Los que están cómodos son los que realmente vinieron a ser parte dentro de la realidad del juego, pero que simplemente no participan activamente dentro del juego, por lo tanto, a ellos no les afecta. Por eso este juego no es cómodo, no es placentero, de hecho es bastante cruel. ¿Para qué está diseñado el juego? El juego está diseñado para generar una reacción, una fricción, una incomodidad. Está diseñado para despertar tus emociones. Por lo tanto, vas a sentir mucho dolor, vas a sentir mucho amor, vas a sentir mucho deseo, mucho miedo, y recuerden esa palabra, miedo, por lo que te va a veces impedir tener que tomar elecciones. La duda es algo permanente dentro de este juego, porque la duda está insertada dentro de las emociones, dentro de lo que sentimos. Esa es la parte de este juego, venir a vivir esas emociones y hacer elecciones desde esas emociones. Por eso es complejo el juego y es cruel. Para mí, en mi concepto, ¿cuál ha sido el error de pensar en este juego? O lo que muchas personas hablan dentro de las redes sociales, es romantizar el juego, hacerlo ver como si esto fuera una experiencia maravillosa, llena de felicidad, llena de amor, que no lo sea, pero al momento de romantizar la experiencia, perdemos el concepto real de vivirla. Y hay que experimentar todas y cada una de las emociones e integrarlas, entenderlas, comprenderlas, despertarlas en nuestra conciencia. Cuando dejas de romantizar la experiencia que estamos viviendo, el juego, sino entender que es un juego y que estamos siendo parte de simplemente un juego, se caen muchos muros y dejas de romantizar esta situación que estamos viviendo acá, porque despiertas y te das cuenta que muchos de los acontecimientos que nos suceden individualmente, colectivamente, no son tan placenteros, pero que sí tienen un propósito mucho más allá y más profundo. Y no necesita realmente ser esto para algo, para todos, sino que es algo que nos tiene que afectar de manera individual. La experiencia es para vivirla individualmente, para crecer individualmente, para despertar individualmente, pero después de eso es para lograr un mayor común, un bien común. Entonces conceptos como vibra alto, cree y entonces fluirás, siéntate a hacer 20 meditaciones para manifestar. No es que no se puedan hacer, es que hay que saberlas integrar dentro de la realidad y no romantizarlas como tal. ¿Para qué lo estás haciendo? Eso está conectado directamente con tu código. Todos venimos con un código. Ya sabes cuál es tu código, entonces debes empezar por ese tipo de preguntas para entender realmente cuál es tu juego. La realidad tuya no es la misma que la mía, por lo tanto, tu juego se caracteriza por unas metas, unos obstáculos diferentes al mío. Entonces hay que saber cómo quitarte esos obstáculos o cómo rodearlos o cómo enfrentarlos. No todos vamos a tener que enfrentar el mismo obstáculo. No todos necesitamos enfrentar el obstáculo. Esa es la pregunta que muchas veces a las personas les cuesta entender y comprender, porque volvemos a lo mismo. ¿Cómo se juega el juego? Con emociones. Este juego no es que fluya, este juego responde y es reactivo a tus emociones. Por eso lo que nosotros nos impulsa a hacer diferentes decisiones o tomar diferentes es la reacción. Es lo que viene y tú reaccionas. Ahora hablemos del tiempo. El tiempo dentro de esta realidad. Tenemos un tiempo que nosotros denominamos lineal para que nos facilitemos comprender lo que es esta realidad. Pero en realidad el tiempo no es como nosotros lo pensamos. La realidad del tiempo no es lineal. El tiempo como tal no es lineal. Es como un concepto más de espiral. Entonces, aunque pensamos que estamos viviendo, que hemos vivido pasado y que estamos yendo hacia el futuro, eso es mentira. Siempre estamos en el constante del presente. Es lo único real, el presente. Por llamarle realidad. Porque, bueno, los que vamos entendiendo un poco el concepto sabemos que esto no es una realidad como tal, pero en ese concepto de lo que significa estar en esta
parte de la Matrix o esta dimensión de esta Matrix, el mundo, el tiempo no es lineal, es pues, espiral. Y no estamos viendo ni el pasado ni el futuro, simplemente estamos en el presente constantemente, es lo único constante dentro de esta dimensión. Por eso es que lo que estás viviendo en este presente es resultado de cómo viviste tu presente. Y pues lo que llamaríamos el futuro va a ser de cómo estás viviendo el presente. Ser consciente dentro del presente impactará directamente lo que viene adelante, inmediato o a largo plazo. Esta dimensión es bastante densa, o sea, la energía se mueve por eso es que podemos percibir las cosas a nivel material. Lo que permite que nosotros podamos tener conceptos de material, tocar, percibir las cosas materiales es porque esta dimensión es súper densa. Y la densidad, la lentitud es una característica de la densidad. Entre más lento sea la rapidez en la que se mueva la molécula, pues eso hace que se perciba y que sea más física. De hecho, una de las maneras de salir de este juego sería que pudiéramos tener la capacidad de acelerar nuestras moléculas. Y puede que sea ficción. Ese concepto es muy ficción, ¿sí? Es un concepto de mucha ficción, requiere un nivel, mejor dicho, ni hablemos de eso porque eso requeriría otro concepto completamente diferente y se escapa más de la realidad que lo que vivimos. La realidad es densa, por tanto, para que esta realidad exista necesita ser densa y es lo que nos hace concebir esta realidad como algo material, como algo que podamos percibir con nuestros sentidos. Ahora, una de las situaciones que sucede dentro de esto, ya que el tiempo pues no es lineal, es espiral, y no lo puedes controlar de ninguna manera, solamente puedes vivir en el presente y en la realidad que estás viviendo. Una de las partes más crueles para mí en el concepto de esta Matrix es que cuando vienes aquí y accedes a esta realidad, tus recuerdos y tus memorias son borradas. Borradas. Yo soy muy delicada para utilizar ese término porque en realidad no es que sean borradas, son de alguna manera suprimidas, están y siguen ahí dentro de tu conciencia, están parte de tu consciente, están grabadas en tus células, están grabadas en tu memoria y en la memoria colectiva. Estos recuerdos están ahí. Pero al descender a esta dimensión, como las moléculas no tienen la vibración suficiente, pues eso impide que esos recuerdos o esas memorias se puedan hacer conscientes desde el momento uno en que tú arrancas a jugar. Ahora, ¿cuándo empiezan a jugar? Cuando tú puedes hacer conciencia. Cuando tú haces conciencia, entonces tienes la capacidad de empezar a traer recuerdos. La mayoría de las personas o en estas nuevas tendencias espirituales hablamos de vidas del pasado y nos queremos entonces ir a si yo viví en tal época o en tal año o en... Yo lo que más me he entrado a entender y a comprender es no te ocupes tanto quién fuiste en la vida pasada, ocúpate de quiénes eres en esta vida, porque la única vida que importa es esta. De todas maneras, todas las vidas que tú estás viviendo, las estás viviendo al mismo tiempo, es decir, y eso es un concepto un poquito complicado a veces de entender, así que ténganme paciencia, vayan despacio, si no lo entienden, pues lo van a ir entendiendo. Todas las vidas están pasando a la misma vez. Tú estás presente en todas las diferentes dimensiones a la misma vez. La realidad no es la misma, pero tu conciencia está presente en todas esas otras vidas, ¿sí? Ahora, en esta es la que es consciente y por eso te digo yo, no importa tanto si en la otra dimensión que llamaríamos pasado o en la siguiente que llamaríamos futuro, ¿qué vas a hacer o qué eras? Eso tiene un impacto, sí, no lo voy a negar, pero no es tan relevante. Lo importante es quién eres tú en esta realidad. ¿Qué aportas tú en esta realidad? ¿En quién te has convertido en esta realidad? ¿Cómo te has desarrollado y desenvuelto en esta realidad? ¿Qué factores han impactado en ti? ¿Cómo los has sanado? ¿Cómo los has trabajado? ¿Cómo has mejorado? ¿Qué has aportado para ti y para la humanidad? Y no tienes que ser el Albert Einstein de la generación, pero sí hay cosas que tú debes hacer para la generación que te está continuando, que son importantes, que son valiosas, y ahí es donde viene tu compromiso. Cuando empezamos a despertar, cuando empezamos a ser conscientes de quiénes somos, de lo que me afectó en mi niñez, de lo que me afectó en mi adolescencia,
de todas esas heridas. Y mira que por eso te digo que este mundo es cruel, porque no hay ser humano, despierto o no despierto, que no tenga un trauma o una herida. Por eso este mundo es cruel, porque para despertar y para poder entender cómo juegas este juego, tienes que ir a lo profundo de tu ser, encontrarte con esas heridas, buscarlas, sanarlas, y comprendiéndolas vas a ir pues quitando esas capas como la cebolla. Las vas a ir pelando una a una y encontrando el centro. Y en el centro, ¿qué hay? Pues en el centro están tus habilidades, vas a reconocer tu esencia, vas a saber tus talentos, vas a comprender para qué estás aquí, por qué estás aquí, que son las preguntas fundamentales de todo ser humano. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Es una pregunta que constantemente revuelve en nuestra cabeza, porque a veces pasamos en automático, pero no estamos dándonos cuenta realmente de lo que está pasando. En automático, humanos que simplemente viven sin conciencia, pero los que están con despertar de conciencia es una cuestión completamente diferente y lo entienden. El quien está escuchando en ese momento lo entiende. No todas las personas tienen el mismo nivel de juego. No, no todos vamos a jugar el mismo nivel de juego. No todos venimos a jugar el nivel 1. Hay personas que están en nivel 1, otras que están en nivel 5, otras que están en nivel 7. No te preocupes en qué nivel están las demás personas, ocúpate de cuál es tu nivel y qué tienes que desarrollar para pasar tu nivel. Este juego no se trata de ganar. Esa es una de las cualidades de este juego. Aquí no es yo voy a ganar. Por eso hablan de disfrutar, pero disfrutar el juego no es distraerte con las cosas externas para no vivir el juego. Disfrutar el juego es empezar a comprender qué es este juego y empezar a darte cuenta, wow, ya entiendo esto, comprendo por qué suceden estas cosas, ya comprendo esta parte de mi vida, ya entiendo de dónde viene X o Y patrón, ya entiendo por qué se repite este ciclo una y otra vez. Esa es la experiencia del juego, ese es el disfrute del juego, cuando tú adquieres el conocimiento del porqué de las cosas. El disfrute de este juego no es estar distraído con las cosas materiales, con las noticias, con el dinero, con los placeres. No, el disfrute de este juego es cuando empiezas a descubrir qué está detrás de este juego. Esa es la experiencia y el disfrute de este juego. Por eso es que este juego no es de competencia. Tú no estás compitiendo en contra de otra persona para ser superior, para ser mayor, para tener más dinero, para ser más inteligente. El que está en eso no está jugando el juego, está atrapado en el juego. Esto no es de competencias. Esto no es de yo voy a ser mejor que tú, o voy a hacerlo mejor que tú, o quiero hacer las mismas cosas que haces tú. Si tú estás compitiendo con otras personas dentro de esta matrix, tú no estás jugando. Tú estás atrapado en el juego, pero no estás jugando el juego. El verdadero juego es contigo mismo. Es cuando tú vas hacia adentro, cuando tú te empiezas a conocer, cuando empiezas a saber cuáles son tus talentos, cuando empiezas a ver cuáles son tus debilidades, cuando empiezas a reconocer cuál es realmente tu código. Todos tenemos un código y ese código está ligado a nuestra fecha de nacimiento. Y en ese código se nos dicen las verdades de lo que realmente tendríamos que venir a trabajar. Y tienen que entender algo. Muchas personas se valen de horóscopo, por ejemplo, o de movimientos astrales, que hay que tenerlas en cuenta. Absolutamente sí. O numerología, o gematría, o árbol de la vida con Kabbalah, muchas herramientas. Pero tengan una cosa muy presente. Muchas de esas cosas van es al contrario, porque de alguna manera este juego es como al revés. Esta matriz es como al reverso. Entonces, cuando a ti te están diciendo ciertas características de tu signo zodiacal o de tu carta astral, muchas de ellas están diseñadas para que hagas al contrario, con el objetivo de que puedas descifrar la realidad en la que tienes que estar viviendo y puedas descodificar lo que realmente debes hacer para poder alcanzar lo que tú quisieras en objetivos y en metas. Muchos de los objetivos y de las metas que nos planteamos no están alineados. Por eso muchas personas piensan y sienten que estos procesos de manifestar no son reales o es absurdo. Y es absurdo, porque lo que se está pidiendo, manifestando, queriendo hacer, no está alineado realmente con lo que estás diseñado para hacer. Entonces estás viviendo fuera del tiempo, fuera de la realidad. Por eso hay que ser conscientes del aquí y del ahora, del presente, pero para poder tener esa conciencia tienes que integrar el propósito que está diseñado para ti. Y eso está dentro de muchos códigos que están ya dentro de ti, pero que tú tienes que hacer el trabajo de estudiarlos.
Debes también entender que compararte es estar perdiendo el tiempo en el mapa de otros. No, no, no. Mi destino no es el mismo que es el tuyo. Mi destino es otro diferente. Mi mapa es uno distinto. Y yo vengo a jugar mi juego. Ahora, en ese juego, puede que mi camino se cruce con el de otra persona porque así está programado y porque venimos a jugarlo. Pero no realmente venimos a jugarlo como con pinches. Venimos a jugarlo para disfrutarlo. Venimos a jugarlo para entenderlo y descifrarlo. A mí no me interesa cómo lo esté jugando usted. La verdad se los digo, a mí no me importa cómo lo esté jugando usted, de qué conciencia lo está jugando usted y si lo está jugando o simplemente vino ahí a ser parte del juego pero no a jugarlo. Ese no es mi papel. Mi papel es yo entender mi juego, comprenderlo y aprender a jugarlo. Una de las partes que es muy incómoda para hablar es la parte de que este juego es cruel. La crueldad que vivimos en este mundo de pequeña escala a mayor escala es absurda, ¿no? Desde las cosas simples de la crueldad que se hace en los hogares a menores de edad, y no hablo de cosas pesadas, hablo de simple maltrato, ignorancia, mucha ignorancia que se hace por falta de educarnos, ¿no? De educarnos en nuestras emociones y de educarnos en nuestra conciencia, hasta crímenes de lesa humanidad. O sea, el mundo es cruel, este juego es cruel, pero el que sea cruel no lo hace malo, es parte, hace parte de la corrección que hay que hacer. Este juego es parte como de una corrección que se necesita hacer dentro de este plano dimensional, porque es la parte final de una evolución. Y ya después ustedes entenderán un poco más de eso, si hablamos un poco más de eso más adelante en otro video. Pero es como un paso casi que final dentro de un proceso de evolución, por eso tiene que ser el último esfuerzo que se haga, por eso es tan cruel. El juego no está diseñado para protegerte del dolor. De hecho, el dolor es una de las herramientas que despierta tu capacidad de ser consciente y de integrarlo. Cuando tú aceptas ese dolor, cuando tú comprendes ese dolor, tú vas despertando, vas entendiendo muchas de las cosas que te han pasado en tu vida y para qué te han pasado en tu vida, más que por qué, sino para qué. No como una víctima, aunque has sido víctima, eso hay que tenerlo claro. Hemos sido víctimas, muchas personas hemos llegado a ser víctimas en determinadas situaciones, pero no para que te victimices, sino para entender cómo salir de ese proceso. ¿Qué era el objetivo que cumplía ese proceso dentro de tu vida? ¿Y cuál era el cambio que tenías que hacer? Esa es la parte, por eso este juego es doloroso y es cruel, pero no para que sufras, sino para que lo puedas entender, comprender y despertar. Ese proceso de dolor es una manera de despertarte para que no repitas, para que corrijas y obviamente corrijas lo que viene detrás de ti. O sea, si tú tienes un linaje, tu linaje no eres tú, tu linaje son las otras personas que están viniendo de la generación que continúa. Entonces, con tu despertar le estás mostrando a tu generación que continúa qué es lo que realmente no debe de seguir. Pero como todos, nosotros aprendemos del ejemplo. Nosotros no aprendemos, bueno, deberíamos aprender del ejemplo. La mayoría de las personas aprenden en carne propia. O sea, yo te digo, no te metas por ese acantilado, porque si te vas por ese acantilado te vas a morir o te vas a rasguñar, y aún así lo hace. No importa cuántas veces yo se lo pueda decir a una persona, no lo hagas, igual lo va a hacer. La intención debería ser que aprendiéramos del ejemplo. Los niños son expertos en aprender del ejemplo. Nosotros los adultos no tanto. Nos dicen, no hagas eso, no te metas con esto, no hagas aquello, y aún así lo hacemos. Los niños aprenden un poco más con el ejemplo, adquieren patrones, nosotros adquirimos ciertos patrones de ver a nuestros padres cometer errores y los cometimos nosotros en nuestra adultez, porque ellos no los corrigieron cuando los tenían que corregir. Por eso parte de este juego, cuando tú tienes una generación que estás criando, que estás sembrando, es que tú cambies esos patrones para que esa generación que continúa pues no repita ese patrón, cambie ese patrón. Ahora la clave más importante, y entonces, ¿cómo hackeas este juego? Este juego lo hackeas o lo aprendes a jugar cuando miras hacia adentro, cuando te apersonas de tus emociones, cuando eres responsable y consciente de lo que haces, cuando vas comprendiendo las decisiones y los pensamientos que tienes, cuando en vez de reaccionar o accionar, te tomas el tiempo para analizar, para evaluar, para comprender.
qué está pasando en ese momento del juego y cómo lo debes de jugar. No desde la emoción irracional y desde el impulso reactivo, sino desde el despertar, sino desde la conciencia real. Y aquí en este proceso que estamos viviendo en este 2026 vamos a ver mucho de eso. ¿Por qué te digo que vamos a ver mucho de eso? Porque si la energía que se está moviendo es la energía del 1, pero se mueve con una energía de arcano de rueda de la fortuna, que es un arcano 10, vamos a empezar a ver cómo muchas teorías espirituales empiezan a desvanecerse y a desaparecer. Porque el mago va a empezar a ejercer su función real y no es la de ser un ilusionista, sino realmente demostrar qué talentos tú tienes, cuáles son tus reales herramientas para poder convertirte en quien tú realmente debes ser para tu beneficio y para el beneficio del colectivo. Esa es una parte fundamental de este ciclo que estamos iniciando. Por eso muchas teorías conspirativas hablan de un reinicio, de un reset. Y sí, sí lo hay, pero no como lo queremos presentar desde un proceso apocalíptico. Realmente no. Es un reset en el concepto y en la manera en que nosotros vamos a empezar a tener que vivir la realidad, a jugar el juego, a entenderlo y a comprenderlo. De hecho, las energías que se están moviendo nos lo están mostrando. Neptuno, la energía de lo profundo, el planeta de lo interno, de lo profundo, también es una energía de agua y el agua viene a revelar lo que necesita ser revelado para que el fuego de Aries y del caballo de fuego que entra ya en febrero purifique. Entonces, si ustedes se ponen a analizar todas las cosas que se están poniendo en conjunción, no son una casualidad, pero volvemos a lo mismo. El que tiene la conciencia despierta y está comprendiendo cuál es este juego y cómo son las herramientas, lo que se está moviendo dentro del juego, está viendo desencadenarse todos estos pedacitos de este rompecabezas y empieza a entenderlo y empieza a comprenderlo y empieza a alinearse para ir moviendo hacia adelante lo que necesita hacer. No es para estresarse, no es para angustiarse, es simplemente para ir dándote cuenta desde tu nivel, desde donde estás tú sentadito mirando este video. Oh, wow, creo que esto me hace sentido, ya comprendí esto. No todos estamos al mismo nivel, ni lo vamos a estar, ni estamos jugando el juego desde el mismo nivel. Cuando tú empiezas a jugar un videojuego, supuestamente todos iniciamos en nivel 1. Y a la mitad del nivel 1 resulta que se te acabó la vida y tienes que volver a empezar. Y pedazo que ya tú hiciste, algunas de las partes de esa parte del juego las vas a recordar. No me puedo meter por acá, tengo que ir a recoger tal parte en tal lugar porque esa parte me va a ayudar para resolver esto o aquello o lo otro. Entonces, cuando tú haces eso es este juego. ¿En qué nivel estás? Yo no lo sé, ni siquiera yo sé en qué nivel estoy, pero no importa en qué nivel esté. Lo importante es saber que lo que esté haciendo en este momento, en el aquí, en el ahora, en este instante, me permita comprender lo que tengo que mejorar, ir hacia adentro, sanarme de lo que me haya dolido, de lo que me haya generado un choque dentro de mí para yo poder irme moviendo de la manera correcta y no quedarme atrapada en el juego. Porque ¿qué pasa? Pues se acaba la vida y tienes que volver a empezar. y yo creo que no todos están dispuestos a volver a empezar, quieren simplemente saber cómo salimos. Salida no hay. Yo les tengo que decir que salida no hay. Pero saber jugar el juego sí te facilita las cosas. Dejar de ver todas las cosas de la manera en como te las han querido enseñar. Es importante ir desglosando y descodificando todos esos patrones y todas esas mentiras que te han ido contando a través de tu desarrollo de vida con respecto a cómo se tienen que manejar las relaciones, a cómo te tienes que manejar tú. Muchas de esas cosas te las tienes que descodificar y quitar de encima para poder empezar a comprender cómo es esta matriz. Entonces quiero que te hagas algunas preguntas. ¿Ya entendiste que estás dentro de un juego, que estás en una matrix? Recuerda que es importante que te preguntes eso. ¿Sí? Si estás viendo este video, si ya llegaste a esta parte, es porque ya más o menos entiendes y comprendes que estás en un proceso de despertar. Vamos a hacer las ideas de este video. Primero, el juego no se gana. Aquí no venimos a competir. Yo no vengo a competir con el Yan, ni con el Yan, ni con el Yan. Vengo es a trabajar lo mío. A trabajarlo no como un esfuerzo, no como un sacrificio, sino como parte de la diversión. Es como cuando tú estás armando un rompecabezas y ya puedes encontrar las dos fichas que van juntas. Uy, eso se siente
se siente chévere, uy, lo resolví, resolví este clue y resolví este acertijo. Haz de cuenta que esto es como una especie de muchos acertijos que tú vas a ir resolviendo y cada vez que resuelves uno, es como un jingle, es como eso que tú vas por diferentes partes en la ciudad resolviendo como acertijos hasta ver cómo llegas al final de la meta. Y no se trata, mira que al final del juego no se trata si alguien llegó primero al final, se trata quién fue capaz de resolver todos los acertijos en toda la ruta. Bueno, eso es esta realidad. Es una cantidad de acertijos que entre más acertijos vas resolviendo, te vas sintiendo más satisfecho, o sea, vas conociendo algo más de ti, vas conociendo algo más de esta realidad. Y eso es esto, por eso no estás compitiendo en contra de nadie. Es tú solito haciendo tu juego. No hay un trofeo al final, aquí no va a salir nadie a aplaudirte. ¡Ay, completaste el juego! Eso no va a pasar. La satisfacción es personal. Y eso te debe de hacer sentir, y eso en sí mismo debería de darte y sentirte mejor. Si tú estás esperando que alguien salga al final a levantar una bandera y a tirar confeti y a decirte qué bien lo jugaste, pues estás atrapado en el juego. O sea, no, estás atrapado en el juego. Ahora, la astucia que se requiere para jugar en este juego no es trampa. No se gana este juego haciendo trampa y no se divierte con este juego haciendo trampa. La trampa te atrapa. En el momento en que tú empiezas a hacer trampa porque piensas que vas a tener que, porque como vuelve lo mismo, si yo no estoy compitiendo con nadie y yo soy quien tengo que salir de este juego, pues al querer yo hacer trampa simplemente me estoy engañando a mí mismo. Y eso me atrapa en el juego, simplemente te vas a atrapar. Entonces la astucia para jugar no es hacer trampa, no es sacar atajos. Esa no es la manera de jugar este juego. Así no lo juegas. Lo juegas cuando reconoces cuáles son tus talentos, cuando tienes la astucia para poder saber cuáles son tus sombras e integrarlas. Así es como te manejas la astucia dentro de este juego. Tú no tienes injerencia dentro de los programadores de la Matrix. No, no la tienes. Nosotros no tenemos injerencia dentro de eso. No podemos modificar. Puedes jugar el juego, pero la Matrix sí sabe quién está jugando, quién lo está jugando, quién está jugando con verdad y quién no lo está haciendo con verdad. Por eso, no te empeñes tanto en saber quién lo está jugando bien o quién lo está jugando mal. Enfócate en que tú le estés jugando de la manera correcta. Si ya comprendiste que estás en un juego y que eres un jugador dentro de esta Matrix, la pregunta que te tendrías que hacer y con la que te quiero cerrar este video es, ¿estás reaccionando dentro del juego o estás comprendiendo cuál es tu juego?